Noches, Gerardo Bregorat. Maestro Gerardo. Y puntuales para iniciar. Hola, muy buenas noches, mis profes. ¿Me escuchan muy bien? Sí, ¿Me escuchan perfecto? Sí, señor. Bien, perfecto. No, alegre con todos ustedes, de verdad, muchas gracias a mi querido amigo Steven González, siempre allí al frente. Gracias por tu presentación, de la misma manera toda la colaboración allí presente de American Football Club, ¿sí? De parte también allí nuestro gran amigo y colaborador Gerardo Gregorat, gran maestro. Que también muy pronto vamos a tener una gran intervención en los próximos eventos que se van a atender allí, todos los eventos que estamos realizando académicamente para toda Latinoamérica, y que pues bueno, toda la acogida que hemos tenido en diferentes países desde el cono norte hasta el cono sur de toda Sudamérica, y que pues bueno, estamos extendiendo muchísimo más por parte de Centroamérica. Hemos ya tenido acogida de diferentes países, desde Oceanía, Nueva Zelanda, también países desde Asia, y que pues bueno, esto es maravilloso, que desde el mismo lenguaje que nosotros queremos, que en el área del fútbol y la profesión entre todas sus dimensiones, ha tenido un gran nivel de importancia por prepararse, por formarse a través de nuestros programas académicos. Así que muy agradecido con todos ustedes. Así que pues bueno, voy a compartir pantalla. Me van confirmando por favor si ven la pantalla. ¿Listos? Bien, profe, mientras tú compartes pantalla y damos el inicio, quiero recordarles a todos los profes que esta charla, la participación es totalmente gratuita, pero si usted desea poder adquirir su certificado y otros beneficios que tiene al inscribirse a este curso, puede contactarme allí por WhatsApp, lo estoy dejando en el chat de la llamada, la videollamada aquí de Zoom. Puede contactarse conmigo, Steven González, y le indicaré todo el procedimiento. Estamos hoy dando por hoy y mañana únicamente, estamos dando una promoción de 2 por 1, 2 cupos al costo de 1, así que escríbanme cualquier duda, cualquier información allí por interno, estaremos recibiendo todas sus solicitudes. Muchas gracias, profe John, te dejo para iniciar. Perfecto, mi querido amigo. Bueno, ven la pantalla y creo que me ven a mí, ¿cierto? Sí, correcto. Perfecto, muy bien. Pues bueno, nosotros tenemos ya un programa establecido. Ayer habíamos arrancado el curso internacional de rondos posicionales y su progresión táctica en el fútbol profesional. Ayer tuvimos un gran espacio de interacción, de integración allí con todos nuestros compañeros. Y de la misma manera, pues en este caso, antes de ir a mostrar contenidos, antes de ir a mostrar las líneas de trabajo, esta metodología, lo que yo estoy encaminando, que este curso prácticamente dura 5 días, vamos a extendernos por ahí unos 6 porque estamos hablando de bastante contenido. Hay que importante hablar de la preparación del entrenamiento desde el paradigma de la complejidad. Yo coloco esto desde un punto base y es poder limitar diferentes fuentes que entran desde el reduccionismo y la complejidad. Y en esto, en el fútbol, vamos a encontrar diferentes pensamientos, diferentes opiniones que son causados a través de diferentes cimientos, sean de aspectos extrínsecos como a nivel gubernamental, sociopolítico, económico, que entran también a influencia en el perfil del rendimiento, sea individual o colectivo dentro del fútbol. Bueno, mi nombre es John Jairo García, soy preparador físico de fútbol profesional, actualmente soy videoanalista y analista de rendimiento del equipo profesional Quiche FC de la primera división del fútbol guatemalteco, y bueno, también colaboro en el equipo profesional del femenino, y que pues bueno, a base de eso he podido trabajar desde hace básicamente 9 años en el deporte de alto rendimiento, como el ciclismo profesional, atletismo profesional, maratón, natación profesional, powerlifting en la categoría halterofilia, ¿sí? Y que pues bueno, a través de todo este tipo de deportes de caracterización cíclica y acíclica, pude entrar en el año 2018 como preparador físico, como analista de video, ayudante allí de Independiente Avellaneda, donde en ese entonces estaba el cuerpo técnico Ariel Holland, ¿sí? Y que pues bueno, colaborar allí, tener esa linda experiencia, trabajando también con un ex mundialista, como lo es el preparador físico Pablo Blanco, que estuvo como preparador físico del gran entrenador Sabela,
sí, y que pues bueno, fue un año de aprendizaje. De allí pues bueno, pude extender mi gran oportunidad de conocer más el fútbol de diferentes países, especialmente en Centroamérica, desde Panamá, desde Honduras, sí, México y especialmente acá actualmente en Guatemala, donde he podido colaborar con diferentes equipos de tercera, de segunda, de primera edición, incluso también con la selección nacional. Entonces, viendo desde diferentes contextos, pude entender de que estamos en una burbuja donde su contenido tiene una corriente muy compleja, ¿vale? Así que en este caso vamos a arrancar especialmente con la radiografía del entrenador del fútbol actual y lo vamos a ver desde 6 componentes importantes. Esta radiografía del entrenador de fútbol actual vamos a ver desde el aspecto de hoy en día la importancia que tienen los kinesiólogos y los fisioterapeutas, el desarrollo de las metodologías desde la periodización táctica, el microciclo estructurado, la diversidad y la información versátil de hoy en día que tenemos a través del diccionario o de la biblioteca universal, que es el Internet, el acondicionamiento físico y la preparación física desde el concepto, ¿sí? Y desde el objetivo, y en este tema, el lineamiento de lo tradicional a la modernidad y las experiencias prácticas como base a la confirmación de la teoría. Entonces, si nos vamos a la radiografía del entrenador de fútbol actual, vamos a verlo desde estos componentes. ¿Sí? Desde el primer componente, el reinado de los kinesiólogos y los fisioterapeutas. Y si nos vamos a años un poquito mucho más remotos, hablando más de 40, 30, 50 años, vamos entendiendo que el grupo interdisciplinar como factor y lineamiento indispensable para el perfil del rendimiento, en este caso, que entra en influencia históricamente las ciencias de la actividad física y el deporte, involucró bastante para poder optimizar el rendimiento deportivo. Hoy en día, claro, vemos de que la preparación del entrenamiento va a base, en primer lugar, hacia un objetivo primordial, que es la reducción de índice epidemiológico a nivel lesional. Sí, muchos le llaman prevención de lesiones. Otro, reducir incidencias de lesiones. Otros le llaman rehabilitador, en este caso de lesiones. Vemos muchísimos conceptos, términos, incluso algunos se vuelven mitos, algunos se vuelven incluso hasta analogías, pero también podemos entender de que son caminos que al final muestran una misma realidad, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ese reinado, los kinesiólogos y los fisioterapeutas entran en esa línea hoy en día como objetivo primordial en la planificación, las estructuras de trabajo para la ejecución, en este caso, del método de entrenamiento en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, vemos cada vez más de que el grupo interdisciplinar, hoy en día ya estamos hablando del departamento médico, está conformado por un recuperador de lesiones, un rehabilitador de lesiones, un readaptador de lesiones, ¿sí? Un preparador físico kinesiólogo, en este caso, diferentes especialidades dentro de un mismo de conjunto. Entonces, eso lo hemos visto especialmente en la selección Colombia, cuando vino el equipo de trabajo de Carlos Queiroz, el portugués, donde el departamento médico estaba involucrado aproximadamente 14 profesionales. Habían recuperadores de lesiones, analistas de progresión de recuperación de lesiones, habían masajistas, habían readaptadores, habían kinesiólogos, habían ortopedistas. Entonces, esto también influye como parte primordial en la programación, en la planificación y el armado de las estructuras del tema de entrenamiento. Ahora, acá hay un tema muy importante y es que dejo en claro de que cada vez más hemos dejado a un lado, ¿sí? El atrevimiento, ¿sí? De tener el puesto principal como preparador físico, como entrenador, y en este caso es poder colocar enfrente el liderazgo del trabajo, ¿sí? ¿A qué me hago referencia? ¿Sí? Que, listo, entendemos de que hoy en día, de que listo, hay que controlar las cargas, hay que monitorizarlas, hay que llevarlas a cabo, hay que llevar una prescripción exactamente, pero hay veces, ¿sí? Que hemos disminuido el ritmo de trabajo que había anteriormente a hacerlo un poquito más compacto, más organizado, que eso está muy bien, pero en algunos casos el ritmo de competencia, y eso es lo que ha mostrado la literatura científica, que por ausencia de ritmo de entrenamiento, ayudándolo a relacionar con el ritmo de competencia, se han presenciado diferentes y múltiples lesiones, ¿sí? En este caso, a nivel de grupos musculares, gravitacionales, antigravitacionales, que forman parte de este deporte multidireccional e intermitente de alta intensidad.
A base de eso, el desarrollo de la periodización táctica y el microciclo estructurado, ¿sí? Que son dos líneas de trabajo que vienen de unos cimientos muy importantes desde aquellos padres rusos, Kaverin, mismo Osolin, el mismo Isurin, el mismo Yuri Berjanowski, ¿sí? Entre otros que van implementando el desarrollo del entrenamiento mucho más estructurado y más planificado, teniendo en cuenta de que la optimización del trabajo y el cumplimiento de los objetivos van en base a unos factores extrínsecos muy importantes, que es el grupo interdisciplinar, un departamento médico, un departamento psicológico, un departamento de desarrollo, un departamento de análisis, ¿sí? Y que esto, en este caso, el fútbol, en todo su globalidad en los últimos años, ha demostrado de que en sí se ha progresado especialmente la evolución de las herramientas tecnológicas a favor del entrenador. Y si nos damos cuenta, el fútbol ha desarrollado más en eso y dando ejemplo en que en sí, en otros deportes como el baloncesto, en este caso como el hockey, en este caso como el vóley, ¿sí? El futsal, también involucren en ese tipo de herramientas tecnológicas, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando hablamos del tema de la periodización táctica y microciclo estructurado, nos chocamos con aquellos mitos como cuáles. Que todo el entrenamiento tiene que ser exactamente con el balón. Y yo les hago acá la pregunta, me gustaría en este caso dejarle, mi querido Steven, si dejas la pregunta allí al grupo, ¿sí? Si quieren, en este caso pueden responder, ¿por qué hoy en día se habla de que la preparación física, la preparación del entrenamiento debe ser específicamente siempre con el balón? Entonces, ¿cuál sería? Porque a veces nuestro gran maestro de la periodización táctica, como lo es Víctor Frade, que también desarrolla la metodología de la periodización táctica gracias a diferentes preparadores físicos, y en especialmente también referencia a Guillermo Oliveira, entre otros, ¿sí? Pero en este caso, en microciclo estructurado, lo que encontramos en este caso de Francisco Seirulo, que es el padre de este lineamiento metodológico, ¿sí? Encontramos de que su línea de trabajo va desarrollado a base de diferentes deportes, del handball, en este caso lo que es el balonmano, en este caso lo que es parte también del futsal, de deportes acíclicos, ¿vale? Para poderlo desarrollar como una metodología en un deporte acíclico como lo es en el caso del fútbol. Pero listo, vuelvo en este caso. También habla del entrenamiento coayudante, que también ese entrenamiento coayudante va desde tres factores. Uno, desde el factor preventivo, desde el factor preventivo, desde el factor de recuperación, desde el factor de optimización hacia lo individual y en este caso también desde lo colectivo. También esto entra que también la radiografía del entrenador del fútbol actual está acompañado de la información, de la alta información que tiene hoy en día a través del diccionario de la Biblia que encontramos, yo le hablo la Biblia en este caso, que encontramos a través de la internet. Pero mira la situación, la información la tenemos. Creo que la falla que nosotros hemos tenido, sí, y entro también allí porque muchas veces yo me equivoqué, sí, es que el tema es no la información, sino cuál es la fuente de esa información, a dónde vamos. Entonces, si nosotros queremos ir al concepto de ATP, que bioquímicamente lo conocemos como lo que es la expresión de energía, respiración celular a través del organelo mitocondrial de la célula, simplemente hablamos de una nomenclatura de adenosín trifosfato, una molécula de adenosina acompañado por tres enlaces covalentes que vienen de tres moléculas de fósforo, ¿sí? Pero listo, encontramos ese concepto y cuando vamos a buscar a la Google, ¿sí? Nos quedamos con el primer concepto que nos tira Wikipedia, nos tiramos con el primer concepto, la primera pestaña que nos tira el Rincón del Vago o algún blog. Cuando sabemos de que este tipo de información es tan diversa en múltiples y miles de informaciones, con prácticamente con los papers, con los journals, ¿sí? Con los artículos, con los blogs, ¿sí? En este caso con las columnas, con los artículos que encontramos en diferentes páginas de diferentes pestañas. Pero creo que hoy en día he visto y se ha dado cuenta que muchas veces creo que el entrenador lo que en gran parte, sí, nos quedamos con la primera dos pestañas y esa es la información. Entonces, tanta es la información que hemos negado poder desarrollar el pensamiento colectivo entre mi opinión y diferentes puntos e ideas que podemos encontrar. La literatura científica es muy buena y es muy buena tener la información actual de diferentes entidades altamente calificadas para tener ese tipo de información. ¿Cuál es el problema también? Que el fútbol nos ha demostrado que también hay tanta literatura científica, pero también hay bastante incongruencia. También hay bastantes conflictos de ideas, de opiniones,
y muchas de esas es por la confrontación de los mismos contextos que se han dado. ¿A qué me refiero allí? Que fisiológicamente, si vamos a analizar la epidemiología lesional que se desarrolla en Sudamérica, hay que identificar específicamente en qué partes, países, y verle esas causas extrínsecas generan ese tipo de consecuencias. Pero también, ¿qué podemos encontrar en Centroamérica? Y en los países que podemos encontrar en Centroamérica, vale poder estudiar ese análisis. Entonces, no puedo hablar generalizado, porque a veces termina siendo una falacia ecológica, ¿sí? Donde hablo de un concepto que lo trabajé a ensayo-error, la realidad es esta dentro del contexto que estoy trabajando. Pero este contexto donde yo saqué este estudio, de que si, por ejemplo, estudié básicamente en Colombia, que son 2 divisiones de 18 equipos en cada división para un total de 36 equipos, pude hacer un análisis de que en la primera división de los 36 equipos pude hacer un test, en este caso un test de CMJ o de Jump Vertical, sí, en este caso, para poder identificar, en este caso, la propulsión del salto vertical y en este caso, cuáles son los grupos musculares antigravitatorios que se sienten, en ese caso, vulnerables, o sea, para poder activar ese vector vertical o en este caso, para poder hacer el trabajo de suspensión. Entonces, si por ejemplo, sabiendo que estamos hablando de que el grupo muscular, los isquiotibiales, también caracterizado por ser un grupo muscular antigravitatorio, sí, se divide de acuerdo a los orígenes y las inserciones, porque se divide en 3 características de acuerdo a su fisiología: semimembranoso, semitendinoso e isquiotibial. Entonces, si por ejemplo, si lo hablamos del semitendinoso y semimembranoso, quiere decir en este caso que son grupos musculares que son absolutamente importantes en el freno y en el cambio de dirección. Quiere decir que en este caso, de los 100 futbolistas que le hice ese test en primera división, 70 básicamente hay un grado alto de vulnerabilidad, pero yo no puedo generalizar eso si en la segunda división está pasando absolutamente diferente. Y eso es por múltiples factores a nivel extrínseco, por la cultura obviamente, pero también está por la cultura del entrenamiento. Eso también hablando del tema del concepto de acondicionamiento físico y la preparación física, ¿vale? Ahora, viendo desde ese acondicionamiento físico, la preparación física, nos vamos a la siguiente parte, de lo tradicional a la modernidad. ¿Creen que lo nuevo es absolutamente bueno y creen que lo antiguo y lo viejo es absolutamente malo? Yo les dejo la pregunta a ustedes, Sí. profes. Dime. Allí hay un profe que quiere responder la primera pregunta que Ok, planteaste. ¿Le damos la palabra? vale, Profe perfecto. Martín, puede abrir su micrófono. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, buenas noches a todos. Soy Martín desde Argentina. La pregunta, Jairo, ¿cómo estás? La pregunta era, ¿qué opinábamos de que la metodología actual o la priorización táctica proponga que se haga todo con balón? Esa era la pregunta. Así es. Bien. El profesor Gabriel Martínez Poch, de aquí de Argentina, quien hizo la metodología ATM, acentuación táctica multidireccional, hace aproximadamente 6 años, como una mejora, quizá por así decirlo, una progresión de lo que sería la periodización táctica. Dispone que una de las debilidades que encuentra en la periodización táctica es que la velocidad máxima y la fuerza, la velocidad pura y la fuerza pura y la velocidad máxima solamente se pueden trabajar, digamos, como para alcanzar su máxima intensidad sin balón, además de los trabajos preventivos de core, ¿no? Lo que es velocidad pura y fuerza máxima. No sé qué opina usted, Jairo. Perfecto, perfecto. Velocidad pura y velocidad máxima. Perfecto. Fuerza y fuerza. Bueno, en ese caso de fuerza. Bien, en este caso, también debemos entender y que vemos muchísima literatura, entender de que, pues bueno, hay un concepto que está muy, muy de moda y eso no es del último año, sino de varios años, ¿sí? El concepto de potencia, ¿sí? A veces entendemos de que el concepto de potencia, por ejemplo, lo estamos hablando de que, o lo estamos interpretando que es lo mismo de utilizar pesas, utilizar barras, y de acuerdo a la relación del peso que sea, lo estamos calibrando y lo estamos alineando a lo que es
saltos específicos, algunos movimientos multidireccionales y creemos de que es un trabajo de potencia. Cuando en primer lugar la regla, y allá hay uno de los textos absolutamente por allá que nos dejan nuestros padres rusos, cuando hablamos de que el concepto de potencia es el producto final del equilibrio, del control de la fuerza con la misma velocidad, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando vemos estímulos, ¿sí?, de velocidad pura y velocidad máxima, hay que correlacionar en este caso, bueno, a cuántos, en este caso, a qué se refiere de acuerdo a qué tipo de vector se adhiere. Tenemos dos tipos de vectores que desarrolla en este caso el ser humano, en este caso vamos al jugador, que en sí van de acuerdo a sus planos y ejes de movimiento. A eso nos vamos a ¿qué? Al vector vertical, al vector horizontal, ¿sí? Que es muy diferente biomecánicamente cómo se aplica el vector horizontal y el vector vertical, ¿sí? De acuerdo a las siguientes situaciones. Yo lo miro desde el concepto epistemológico y después desde la respuesta morfofisiológica. El concepto epistemológico, entendemos de que cuando vamos, en este caso, en un concepto defensivo, lo que es anticipación y anticipación, la interceptación, la anticipación epistemológicamente vemos que viene de atrás hacia adelante. Entonces, primero vamos a verlo desde morfofisiológicamente, estos grupos musculares, en qué momentos se activan y qué se desarrolla y cuántos, en este caso, estamos hablando de distancia, que sea un sprint corto, ¿sí? Un sprint de alta intensidad, que también lo podemos identificar a través de un GPS, puede generar a través de una anticipación, sea de unos 4, 5 hasta 7 metros, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa a nivel biomecánico también y cuáles son las diferencias? Encontrarlo también en un gesto técnico de movimiento como lo es la interceptación, ¿sí? Que es muy diferente en este caso, en este tipo de situaciones. Cuando hablamos en este caso de la velocidad pura, tradicionalmente, y porque pues de los libros podemos encontrarlos, pero cuando uno va a la experiencia, encontramos que muchos entrenadores entendemos de que la velocidad pura, estamos hablando de aquellas velocidades que nos dejaban anteriormente nuestras metodologías de trabajo basadas en el fondo, basados en lo que es el sprint de los 100 metros, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que más lo promulgó especialmente Argentina, ¿sí? Porque Argentina lo que hizo fue que el trabajo intermitente lo utilizó como la herramienta más poderosa para poder desarrollar la metodología de trabajo, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando hablamos de esa velocidad pura, ¿sí? Ya lo tenemos tradicionalmente como ese factor de velocidad prácticamente lineal, ¿sí? Que tiene algunos factores de dimensiones a determinar, pero esa velocidad máxima es la misma que podemos relacionarla a través del mismo deporte. Y si lo vamos a ver en el mismo deporte, pues si nos damos de cuenta, pues en el fútbol no vamos a correr 100 metros lineales, ¿sí? Sino que básicamente por mucho se puede correr lineal, por mucho, y eso en muy pocas situaciones, de 12, 14 a 15 metros, y eso teniendo en cuenta mejores herramientas de análisis de movimientos, sensores de movimientos, ¿sí? Como Catapult o en este caso fotocélulas, para poder encontrarlo allí. En fin, ya entrando también al concepto de la fuerza, el concepto de la fuerza entra en sí como la madre, en este caso, y lo utilizo esta función, como el componente causal para un desarrollo en la ejecución, sea de una velocidad pura o una velocidad máxima. La literatura científica ya ha comprobado de que la fuerza, ¿sí? Ha generado ese mismo desarrollo desde los factores a nivel nervioso y a nivel condicional. A nivel nervioso, teniendo en cuenta que los estímulos que se adhieren al sistema nervioso central se estimulan y se desarrollen al sistema nervioso periférico para que a nivel de condición, especialmente en este tipo de deportes, como en este caso el fútbol, que es intermitente anaeróbico de alta intensidad, se adhiere desde la resistencia, desde la fuerza, la resistencia, la velocidad, y que en allí van trabajando y van mejorando ciertas acciones motrices importantes, como la lateralidad, la temporalidad, la corporalidad, ¿sí? Esos aspectos motrices, ¿vale? Que se van generando a nivel biomecánicamente. Entonces, para poderlo, digamos, desglosar un poquito mejor, vemos de que el componente de fuerza podemos, en este caso, desglosar, por eso que hoy en día habla del trabajo funcional, ¿sí?
del trabajo funcional como método para poder compensar ciertos grupos musculares a nivel gravi y antigravitatorio que intervienen bastante dentro del juego, ¿sí? Y cómo involucrarlo a ciertos factores, en este caso, que entran desde el factor resistencia, desde el factor velocidad, desde el factor de fuerza, y en este caso, que entren esas acciones motrices, porque si vamos a lo anterior, que esto para mí lo hablo muy delicadamente porque no es hablar mal de lo pasado, ¿sí? Pero si individualizamos condición por condición, básicamente lo estamos inclinando hacia una línea analítica, en este caso de preparación. Cuando en este caso los rusos, Yuri Versanovsky, cuando entró y desarrolló el trabajo de la pliometría, en este caso también entra el ATR, ¿sí? Y influyó bastante a que este tipo de trabajo sea básicamente a través de cadenas, ¿sí? Y no de una manera analítica, como muchas veces se robó la idea, en este caso, los estadounidenses, y que corrió esa línea de trabajo por América. Entonces, más o menos te lo puedo responder de esa pregunta, maestro. Gracias, profe. Y no quiero perder la oportunidad de preguntarle, acaba de nombrar lo que es el entrenamiento funcional, ¿no es así? ¿Usted está de acuerdo entonces con el entrenamiento funcional aplicado en el fútbol? Especialmente entrenamiento funcional, lo llamaría fuerza funcional. Sí. Okay. La fuerza funcional. Y en este caso, hablo de mi opinión, no me pego de un libro, porque dentro de mi línea de trabajo me inclino bastante a la fuerza funcional en el factor de poder, prevención no, porque yo no creo en la prevención, yo creo en la reducción, ¿sí?, de índices lesionales. El jugador con el mejor entrenamiento invisible se perdió una final de la UEFA, como lo es en este caso Cristiano Ronaldo, ¿sí? Entonces, creo que en este caso, por más material, el equipo que menos tiene dinero para poder prescribir los índices, los niveles de vulnerabilidad que tiene el futbolista, como el equipo que tiene millones en aparatos para poder prescribir ese nivel de vulnerabilidad, al final la lesión termina siendo una moneda en el aire. No sé, cara o sello terminas, pero al final en el fútbol no te va a decir, venga, es que por este camino vas a prevenir. Y a veces yo miro en las redes sociales, mister, y qué pena que me extienda, pero miro en las redes sociales cuando dicen, no, es que este trabajo HIIT sea isométrico, o sea, en este caso concéntrico, de una manera dinámica, y que se active otro vector a través del cambio de palanca, ¿sí? Es la mejor manera para poder, es el mejor camino para prevenir lesiones. Si nosotros como preparadores físicos entendiéramos de que eso es para prevenir lesiones, todo el mundo lo hacíamos. La verdad, todo el mundo lo hacíamos, ¿sí? Entonces, a veces es importante tener, y es importante a veces tener cuidado con qué información nos estamos pegando, porque de ejercicios y contenido lo podemos tener, pero a veces los factores extrínsecos lo vean. Ahora, cuando hablamos de la fuerza funcional, yo me inclino bastante para poder reducir el índice de vulnerabilidad, ¿sí? Y en este caso, para optimizar desde el desarrollo y desde el mantenimiento durante competencia, el estado de forma, ¿sí? Prefiero trabajar el trabajo de cadenas, ¿sí? Un poquito más integradas, especialmente, ¿vale? Porque en este caso, si, no lo hablo a nivel periférico, lo hablo desde el nivel, en este caso, a nivel nervioso central, porque es que, si nos damos de cuenta, profe, una anticipación, ¿cuántos gestos técnicos podemos ver en este caso en el tercio medio defensivo, en el tercio medio ofensivo? Los volantes de contención y los volantes mixtos. ¿Cuántas órdenes pueden ejecutar en menos de 8 segundos? Son varias órdenes. Entonces, en este caso, a mí no me sirve trabajar una plancha estática sabiendo que mi jugador puede obtener más órdenes nerviosas y que a nivel periférico, respetando la biomecánica, respetando los planos y ejes del movimiento, podamos desarrollar otro tipo de movimiento. ¿Sí me hago entender, profe, en esa parte? Sí, profe, me gustaría que me dé un ejemplo en base a lo que sería, por ejemplo, ¿no? En vez de trabajar esas planchas,
Usted... Ok, por ejemplo, un puente Eso, lateral, los ejemplos los tenemos ahorita al final. Por ejemplo, un puente lateral. Un puente lateral, entonces en este caso, si lo estoy haciendo desde el sector, desde mi brazo derecho, entonces normal, posición, en este caso, pierna izquierda estirada, ¿vale? Brazo izquierdo estirado, entonces tenemos varias órdenes. Uno, es sostensión con la superficie de contacto con la superficie de suelo, ¿sí? Número dos, la tensión, en este caso de la pierna izquierda, la tensión del brazo izquierdo, entonces podemos colocar otra orden. Uno, el crunch, en este caso, entrando el brazo izquierdo sobre la axila de mi derecha, es una tercera orden, ¿sí? Y una cuarta orden es que un compañero le envíe la pelota, ¿sí? Para que por la pierna izquierda la pueda patear. ¿Entendido en esa parte, profe? Más o menos. Está perfecto, sí, estarías haciendo lo que es el trabajo neuromuscular con el elemento, con la pelota. Sí, aunque prácticamente neuromuscular estamos inclinándolo hacia exigencia, exacerbación de niveles neuronales, ¿vale? A través de ejercicios anaeróbicos intermitentes de alta intensidad. Yo lo miro de la mejor manera, optimizar el trabajo por cadenas. Bien. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Perfecto, mi profe. Entonces, vamos ahí adelantando. Igual, la experiencia práctica como base de la confirmación teórica. Y en esta parte quiero hacer énfasis, profe. Espera, tomaba algo. La experiencia práctica como base de la confirmación teórica. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Si lo hemos hecho, yo una vez les confieso que yo lo hice. No sé si lo han hecho, pero lo hemos visto también. Entrenadores que vemos un ejercicio en YouTube que nunca lo hemos hecho, pero nos pareció bonito, nos pareció elegante, nos pareció estético y se lo vamos a ejecutar al jugador. ¿Vale? Yo pienso y defiendo que es mejor que tú lo vivencies para después enseñarlo. ¿Se me hago entender? Entonces, en este caso, muchos ejercicios hoy en día, pues, es muy excitante ver ejercicios con BOSU, con la lenteja, con trabajos inestables, el famoso trabajo propioceptivo, ¿sí? El famoso trabajo intermitente, ese tipo de ejercicios que se pueden hacer en centros de acondicionamiento físico. Bueno, también dentro del campo de juego, si no hemos vivenciado eso, estamos complicados para poder corregir esa postura. ¿Me hago entender esa parte, profes? Entonces es importante, profes, de que si queremos mejorar, en este caso, nuestro nivel de enseñanza, es importante usted tener esa vivencia práctica. Si tú nunca habías hecho un puente, un hip thrust, si en este caso con barra, y lo podemos con barra, pero solamente la barra de 20 libras sin peso añadido, y hacemos el cambio de palancas, les hago la pregunta, profes. Ustedes, en este caso, verlo me garantiza a que en la enseñanza me puede ir bien. En algunos se puede ser sí, pero la vivencia es importante, profes. Tener la vivencia, experimentarlo, tenerlo. Hoy vamos a aprender 5 ejercicios de trabajo funcional y los quiero hacer propio en el gimnasio. Y yo vivencio la prueba. Eso tiene exigencia. A mi criterio no. A veces nos pegamos con la exigencia de lo que dice el libro, pero si yo no la vivencio es complicado, porque yo puedo vivenciar otro tipo de exigencia. Al final, la realidad y la verdad va basado a su criterio, a tu criterio, a lo que vivenciaste. ¿Sí me hago entender en esa parte, profes? Bien. Realidad del siglo XXI, entrenador de redes. Entonces estamos hablando acá entre la adquisición del conocimiento y la práctica de trabajo como la piedra angular de la ejecución del entrenamiento. Vuelvo otra vez a esta pregunta. Entre la adquisición del conocimiento y la práctica del trabajo, ¿cuál es la piedra angular de la ejecución del entrenamiento? ¿Cuál es la piedra angular de la ejecución? Entre la adquisición del conocimiento y la práctica del trabajo, ¿cuál es la piedra angular de la ejecución del conocimiento? ¿Será La ejecución práctica, profe. La ejecución práctica. Ok, propia, ¿sí? En esa parte no estoy de acuerdo, pero te comento el porqué. Yo personalmente, por ejemplo, tengo un problema de salud que me operé de la espalda hace 2 meses. Ok. Entonces, si bien yo he sido deportista y además de jugar al fútbol también fui boxeador y vivencié muchísimos trabajos, yo igualmente soy técnico, no soy preparador físico, ¿sí? Eso quiero Ok, aclararlo. no, y es respetable, profe, es respetable, profe. Sí, lo que yo hago es, a mi criterio, lo que yo hago es cuando veo un trabajo que a mí me gusta, como decís vos, en las redes, lo que hago es adaptar ese trabajo, ponerlo en la hoja de papel
y decir cómo puedo transformar este trabajo para que tenga coherencia y lógica con mi idea de juego y con la característica de mis jugadores para desarrollar un trabajo que realmente sea funcional a lo que yo hago. Porque no me sirve copiar un trabajo de otro equipo, imitando a otro equipo, imitando a otro entrenador, cuando en realidad con mis jugadores o con mi estilo de juego o con mi contexto no encaja. Entonces no le veo la lógica de imitar, copiar y pegar, sino de ver, transformar, adaptar y poder utilizar algo propio. Ese es mi criterio, profe. Igual coincido en que obviamente si uno vive la experiencia en estas cosas que tienen que ver con la preparación física, siempre va a ser mejor, pero a veces no tenemos esa posibilidad, ¿no? Perfecto, maestro. Sí, igual, esto no, digamos, no es la verdad absoluta, ¿sí? Son simplemente encontrar diferentes realidades de verdades a través de ese mismo evidencia, ¿sí? Muy bien, yo por mi parte, pues, yo me inclino por esta, sí, pero en ese punto tener esa evidencia propia por línea pedagógica, ¿sí? Es importante, pues, digamos, tenerla allí en cuenta. A veces, por misma capacidad, encontramos diferentes medios, caminos pedagógicos que es importante verlos, pero listo, a veces encontramos o a veces queremos dar estos medios pedagógicos sin entender cuáles son las recepciones de aprendizaje que tienen nuestros deportistas, cuáles son sus contextos en sí. Realidad siglo XXI, entrenador de redes, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, Twitter, ¿sí? Y encontramos una gran verdad, una gran realidad. Yo lo justifico, ¿verdad? Porque muchas veces lo vi, ¿sí? Donde entrenadores de fútbol base se inclinan a ver entrenamientos de Óscar Orteca, que son los muchos que vemos en YouTube, o diferentes entrenamientos, y lo quieren ejecutar y lo ven 2 horas antes, y eso es lo que yo quiero hacer en la sesión. Bueno, bien. Entonces, ¿dónde va el arte de la planificación? ¿Dónde está el arte? Y ojo, no quiero entrar desde la belleza, desde la estética, nada de eso, sino el arte de planificación es que básicamente tenga algo importante que es la progresión, ¿sí? Ese mismo desarrollo a través de las necesidades que tiene individualmente tu jugador y los beneficios que generan a través colectivo. Entonces, sí, bien, vas a hacer un trabajo que básicamente en YouTube vemos a Óscar Ortega con el Atlético de Madrid, se los quiere ejecutar a los niños de 12 años. ¿Sí? Un trabajo de rondo posicional, un rondo transicional o un rondo, en este caso, de espacio reducido. Cualquiera de ese tipo de trabajo. Cuando sabemos que los contextos totalmente son diferentes. Ojo que no quiere decir, con todo cuidado, no quiero decir en este caso que esto no se puede hacer. Pero creo que hemos adulterado bastante, ¿sí? La planificación, el arte de planificar, ¿sí? Y es que el arte de planificar está en ejecutar de acuerdo a las necesidades individuales y colectivas que tienen. Porque es que voy a lo siguiente, y repetía muchas veces ayer, y en todas las conferencias que he podido tener la oportunidad de estar, y la experiencia que he tenido de poder conocer diferentes países y en este caso poder brindar una metodología de trabajo a través del contexto que viven, que muchas veces escuchamos la frase de que el jugador es que debe adaptarse al modelo de juego o es que el jugador se debe adaptar al modelo de trabajo. Yo, por vivencia profesional, poder conocer en diferentes países, en este caso, esa situación, yo creo que es al contrario. El modelo de trabajo o el modelo de juego se debe adaptar al contexto y en este caso a la capacidad del jugador. Se debe adaptar. Y es que es muy complejo. Y esos factores extrínsecos forman también parte de esa globalidad de causas, aspectos socioculturales, aspectos gubernamentales, intereses gubernamentales, aspectos socioeconómicos, ¿sí? La cultura también influye bastante allí, incluso hasta el sector educativo, ¿sí? Entonces se van a dar sorpresa. Muchos dicen es que el método analítico no sirve hoy en día, pero ¿cómo vas a hacer con aquellos países donde usted nunca va a ver torneos, o en este caso van a haber formatos y escuelas de formación de 5, de 7 años, 10 años, 12 años, como lo es básicamente Guatemala? A nivel oficial, acá encontramos desde 15 en adelante, pero acá va a ser muy difícil encontrar una escuela de fútbol de 12 años, de 10 años, de 8 años, de 7 años, como lo podemos ver en Argentina, como lo podemos ver en Colombia, que hay mucha gestión, mucha programación y muchas estructuras de escuelas de formación. Es muy difícil. Y adivine, por vos que antes de ir a la realidad de que por qué un país como Guatemala nunca ha ido a un mundial, es importante ir a la causa.
Es importante ir a la causa, y esas causas influyen bastante en esos contextos extrínsecos que nosotros encontramos, ¿sí? El Atlas de Evolución del Entrenamiento, ¿sí? Nos vamos a la antigua Unión Soviética, ¿sí? A mí me encanta poder sustentar esa parte antes de la parte de lo que llevamos en este curso. El Atlas de Evolución del Entrenamiento, nos vamos al formato de objetivos principales y la obtención, o en este caso el objetivo de incrementar resultados competitivos. Elementos del sistema, que hablaban en este caso el pensamiento de la antigua Unión Soviética, que a través de los conceptos, el principio básico de entrenamiento se basaban en la mecánica, la matemática, la biología, la bioquímica, entre otros aspectos. Los objetos, que la planificación y la dosificación de la carga, los implementos de entrenamiento y competencia, los medios y métodos de recuperación, la alimentación, las condiciones ambientales y otros. Ojo, se tenían en cuenta esos factores. Y los sujetos, o sea, quienes ejecutaban todos esos aspectos, quienes ejecutaban quienes controlaban esa ejecución desde el concepto de mecánica, desde el concepto de los números, matemática, del concepto de la biología, de la bioquímica, entre otros, y que eso sí lleva una relación entre la dosificación de las cargas, la planificación, y esos medios, sea de recuperación, de desarrollo, la alimentación, los sujetos a ejecutar eso eran los deportistas, los entrenadores, el personal médico, los dirigentes y otros. Y ojo, profes, estamos hablando de hace más de 40 años. Estamos hablando de más de 40, incluso hasta más de 50 años. De grupos interdisciplinares. No es que hoy en día se crean departamentos médicos, departamentos de psicología, departamentos de medicina, departamentos de análisis de rendimiento. Espera, profes, esto no es de ahora. Esto viene desde hace muchísimos años atrás, ¿sí? Que muchas veces nos llevamos, en este caso, por las diferentes etapas del auge de mercantilista, o en este caso de marketing, ¿sí? Y que cada vez la tecnología ha hecho, y el avance de diferentes medios masivos de programación y de comunicación, como la radio, la prensa, el cine, el entretenimiento, ha optado a que el proceso ya no esté encima de, sino debajo de resultados cortos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los rusos? La interacción de los grupos de elementos de propiedades homólogas se fundamentan en que logren un objetivo principal, que esté vinculado a nivel de desarrollo, de la preparación física, de la preparación técnica, de la preparación psicológica, de la preparación teórica, y ojo que esa preparación teórica se desarrolla históricamente desde 1983 por un gran padre, en este caso, lo es el profesor Osolin, que en el 83 sustenta en Suecia, en un congreso de ciencias de la actividad física, la participación, el pilar del entrenamiento más influyente a nivel pedagógico y rendimiento, que es la participación activa y consciente del deportista, que es que tu deportista entienda el qué, el por qué y el para qué están trabajando, ¿sí? Y eso hablamos de la preparación teórica, preparar al deportista teóricamente para la optimización del rendimiento desde el saber hasta el hacer. Esta relación tiene especialmente que la denominación común de los periodos de adaptación sean a nivel biológico y a nivel psicológico, y que sean surgidos a consecuencia del estrés de la carga, de entrenamiento e incluso también de competencia. Entonces, la objetividad de interacción permite establecer esos modelos matemáticos para los diagnósticos y pronósticos de los resultados competitivos. Y allí nos vamos a la sólida fundamentación teórica, la fundamentación teórica del sistema, que se apoya en la teoría general del entrenamiento deportivo, la pedagogía, los sistemas, el tema biomecánico, sí, fisiológico y las actividades físicas. Entonces, en este caso hablamos de que Unión Soviética hace más de 55 años defendía el grupo interdisciplinar, ¿sí? Y si nos vamos acá, nos pasamos a Estados Unidos, el Atlas del Movimiento, del Entrenamiento, ya en Estados Unidos, la cosa cambia con diferentes objetivos y obviamente con la evolución de estos factores extrínsecos que son los intereses de los medios masivos de programación y de comunicación, como lo es la radio, la prensa, el cine, el entretenimiento. Que en este caso es basada en que la línea de entrenamiento sobredimensionaban el concepto de fuerza y que se aplicaba de una manera especial para diversificar la famosa hipertrofia muscular a través de líneas de trabajo analíticas, ¿sí? Entonces, ¿qué se basaban? En que hallara estilo de vida, se convirtiera en hábito de vida para una calidad de vida. Pero detrás de todo eso estaban los resultados a corto plazo.
Entonces entra, en este caso, el mundo, las industrias, en este caso de la nutrición, como lo es los suplementos ergogénicos, ¿sí? Los suplementos artificiales, lo que el tema de las proteínas, el tema de la suplementación, ¿sí? El tema de una hidratación isotónica mucho más artificial, ¿sí? Entonces, estas ayudas involucraban este proceso de planificación que estaba contaminada por el afán resultadista causada por la vanidad. Por lo tanto, no se planificaba a largo plazo. Sus procesos de ejercitación estaban atribuidos a la metodología analítica. Y eso es lo que encaminaba Estados Unidos y que llevó toda América. Situación de que, por ejemplo, volvemos, que en Unión Soviética se trabaja desde lo complejo, desde el pensamiento complejo y de los profesionales del grupo interdisciplinar que se basaban en diferentes aspectos que involucran dentro del perfil del rendimiento, simplemente para la obtención de una línea de trabajo por cadenas, por grupos musculares. Entonces, en este caso, lo que hace Estados Unidos es desglosar todo ello, no verle tanta importancia de estos factores de grupo interdisciplinar, porque en fin, lo que querían eran resultados corto plazo y por eso entra en el mundo de los gimnasios industrializados y obviamente la gran ilustración del mismo Arnold Schwarzenegger a través de la historia, a través de los años, sí, como gran modelo de ejercitación y diferentes modelos para poder estar al frente de diferentes proteínas y suplementación como hoy en día nosotros vemos. Mi querido Steven, ¿estás ahí? No sé qué piensas de esta parte, si me puedes ayudar ahí a fortalecer. Steven, ¿está ahí? Bueno. Bueno, papá, se me fue un momento el internet, pero dímelo. Perfecto. No, te quería preguntar esto, ¿qué pensabas en este caso de esta Atlas de evolución, de lo que se veía en la antigua Unión Soviética, de lo que después pasó a ser en Estados Unidos y que hoy en día entendemos un poquito de dónde están las fuentes, sí, de que se trabajaba muchos años los grupos musculares por cadena, después pasan a nivel analítico, pero con ayudas, en este caso, de resultados cortos por medios de empresas privadas, la suplementación, el sistema ergogénico a través de exportar, de importar, en este caso, y fomentar el consumo de bebidas, de hidratantes de nivel isotónico de una manera mucho más artificial para esos resultados cortos. ¿Qué piensas de esta parte? Bueno, John, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el fútbol hace parte de una sociedad, ¿cierto? El deporte es parte fundamental de la sociedad, del ser humano, y el ser humano ha ido evolucionando de diferentes formas. Lo mismo pasa con el deporte. Primeramente, el deporte nace, ¿cierto? Más que todo por un deseo, un gusto de enfrentamiento, de guerra, de mostrar quién era físicamente mejor en la antigua Grecia, que fue allí donde nacen todos los Juegos Olímpicos, donde nace el atletismo, nacen las diferentes luchas. Y a medida que pues, fue evolucionando el deporte, se fue evolucionando y fue relacionándose con un tema más militar y estratégico, ¿cierto? Por eso antes la preparación física de pronto era un poco diferente, era más analítica, era de pronto con más cargas alternas. Y ahora que hemos estado ondeando y ante diferentes avances tecnológicos, como lo son pues los GPS, los videos, el poder tener más de 4 cámaras en un entrenamiento, el poder de tener más de 24 cámaras en un partido, el poder saber ya, el poder rastrear y verificar cómo es el mapa de calor de un jugador, cuántos kilómetros me recorre, cuántas aceleraciones hace, a qué velocidad llega, esas variantes o esos pequeños detalles van cambiando la forma de entrenar. Entonces creo que no es malo lo que se hacía antes, pero sí se tiene que aprovechar lo que hay ahora para conocer más al jugador, para darle más herramientas. De pronto, me gusta mucho la periodización táctica y como le decía ayer, no digo que nunca haga un trabajo analítico porque a veces los hago cuando veo que hay necesidad, pero a mí me gusta la periodización táctica porque la periodización que busca que siempre el jugador esté conviviendo con la idea, con el modelo de juego y a partir de eso pueda tener más claro un pensamiento previo, un pensamiento
que yo trato de guardar en el entrenamiento para que él resuelva la situación en el partido. Entonces, que el jugador esté conviviendo y que sepa qué tiene que hacer. Que el jugador, si está en un córner donde hay 2 defensores contra 3 atacantes y yo soy uno de los 2 defensores, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que marcar? ¿Cómo tengo que cortar la línea de pase? ¿En qué momento tengo que entrar? Si el jugador está contra la línea de banda y la línea final, ¿tengo que tirarme al piso o de pronto lo aguanto un poco más porque las 2 líneas me están ayudando? Entonces, todas estas herramientas en un cierto equilibrio, porque también hay que decirlo, que a veces hay extremos, ¿no? Pero todas estas herramientas en un punto equilibrado benefician al jugador y yo tengo que enseñarle a utilizar esas herramientas de forma eficaz y más si yo soy el entrenador, el director técnico o el preparador físico. Y añadido a esto ya se ha sumado todo el tema nutricional, ¿cierto? El poder llevar una dieta, el poder llevar un régimen alimenticio y se ha dado cuenta desde la base científica que cuando un deportista tiene una base nutricional disciplinada, su rendimiento deportivo a nivel físico aumenta en un 150%. Porque tú, por decirlo así, es como a las motos. A mí me gusta mucho hablar de motos porque soy amante de las motos. Entonces, cuando tú solo le echas gasolina a tu moto funciona, pero van quedando mugrecitos en el motor por el aceite, porque a veces la gasolina viene sucia y necesita que nosotros le pongamos un líquido o un tratamiento especial que se llama el aditivo para que el motor siempre esté limpio, para que esté funcionando bien, para que los cambios se engranen cuando tienen que engranar, para que no se me revolucione. Entonces todo este tema nutricional lo que permite es que el motorcito que nosotros tenemos dentro, que los deportistas tienen dentro, que toda la oxigenación a través del torrente sanguíneo, toda la producción de glóbulos blancos, toda la búsqueda de reserva energética que tiene que hacer el músculo para producir los movimientos, pues sea más eficaz y más eficiente. Entonces, este tema nutricional y alimenticio es muy importante y es importante que nosotros también, y lo digo yo como entrenador, que lo empecemos a manejar mucho mejor. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que tú como entrenador en tus viajes tienes que estar pendiente de qué desayunan, qué almuerzan, cuántas horas antes del partido. Si el partido ya es muy de noche, digamos tipo 8 de la noche y no hay chance para la cena, entonces, ¿en qué momento le das unas 11 o en qué momento le das el almuerzo? ¿Cómo va a ser la comida post partido para la recuperación también pensando en el próximo fin de semana que juegas? Entonces, este tema, muchas veces somos entrenadores de fútbol, estudiamos fútbol, pero tenemos que saber algo de nutrición, tenemos que saber algo de medicina, tenemos que saber algo de psicología. Y eso es lo bonito de este fútbol, de este deporte, que te va dando a ti la exigencia de que quieres ser un mejor entrenador, aprende más cosas. Aprendiste hoy algo nutricional, mira cuánto no sabes de la parte médica y que seguramente te va a ayudar o va a ser una herramienta para resolver algún problema en algún partido, alguna lesión de un jugador, X o Y cosas. Entonces, creo que es importantísimo hacer este análisis previo para saber el por qué estas nuevas metodologías van haciendo una introducción hacia un entrenamiento más específico con el balón, más que al balón es llevarlo al modelo de juego, porque tú decías, es que priorización táctica es hacer todo con pelota. Ojo, porque no es así. Priorización táctica es tener una idea clara y a partir de esa idea, de ese modelo, generar tus entrenamientos y tus ejercicios. Porque tú puedes estar haciendo un ejercicio con pelota, pero no tiene nada que ver con tu modelo de juego, entonces está cerrado. Entonces también es importante tener esa parte clara, Johncito. Bueno, perfecto. Gracias, mi querido Steven. Excelente. Quería obviamente también descansar a base de esta opinión y pues bueno, te lo agradezco muchísimo, mi hermano. Vamos a la organización de la planificación contextual. Jairo, Sí, sí, señor. perdón, no, te quería hacer una consulta. Veo que con Steven le preguntaste acerca del entrenamiento analítico. Quería saber para ver si estamos en sintonía. ¿Estamos de acuerdo con que el entrenamiento analítico es fundamental y que hay que lograr aplicarlo y que pueda convivir con la planificación? ¿O ustedes opinan que el entrenamiento analítico no es Perfecto. fundamental? ¿Cómo es la opinión formada que tienen? Yo casi acá no los veo. Voy a dejar de compartir. No sé, bueno, perfecto. El tema analítico. Bueno, ayer habíamos hablado precisamente de eso y pues bueno, sería fantástico. Yo soy ultra defensor del método analítico.
porque va en nuestra esencia, profe, va en nuestra esencia. Siempre fue nuestra esencia y lo voy a hablar desde lo más informal, perdón la expresión, esto, hasta lo más complejo. ¿A dónde voy? Vamos a la experiencia cuando nuestros padres, cuando nuestra mamá nos mandaba a comprar algo en la tienda y ¿qué queríamos nosotros? Patear algo, patear una botella, patear una piedra, patear algo, ¿sí? Y si teníamos el balón, lo llevábamos. Y si lo llevábamos solo, es un estímulo analítico. Vale. Cuando teníamos una pelota, ¿sí? Y en este caso no teníamos con quién jugar, ¿quién era nuestra amiga? La pared. También era un estímulo que era analítico, ¿sí? Perfecto. Y diferentes aspectos. Si lo vamos a lo global, y si queremos ver periodización táctica y queremos ver método estructurado como producto fijo, quiere verlo en la máxima ilustración más pura, vean fútbol callejero. Vean fútbol callejero. ¿Quieren ver periodización táctica? ¿Quieren ver método estructurado? Vean fútbol callejero. Vean fútbol callejero. ¿Por qué? Muchas veces nos defendemos allí. Yo se lo puedo decir de diferentes maneras. El método analítico, y vuelvo de una vez a defender allí, cada vez más, y he escuchado profesores, con todo el mayor de los respetos, obviamente, pero siento que han castrado el método como si fuera lo más perverso y malo que han existido en el método de entrenamiento, ¿sí? Como lo prácticamente horrible, o sea, lo que menos funciona, ¿sí? Que no hagas tantas filas, que listo, bien, en algunas cosas se pueden modificar, pero yo lo vivencio en este caso, en este contexto, ¿sí? Y trabajando acá en el fútbol centroamericano, teniendo en cuenta el conocimiento del fútbol hondureño, parte del fútbol mexicano, parte del fútbol salvadoreño y acá guatemalteco, cuando le toque fomentar, cuando le toque enfrentar contextos donde no hay estructuras formativas en un país y que en las reservas, si usted esté dirigiendo un equipo profesional y que las reservas solamente hicieron su formación desde los 15 años, ¿sí? Imagínate los problemas de acá que hay. Mira, vamos a hacer, por ejemplo, el tema del fútbol en su radiografía del fútbol guatemalteco. Es un fútbol vertical. El fútbol vertical, acá nos damos que la gran mayoría de los equipos de Liga Nacional, como equipos de primera división, contratan un defensor central extranjero y contratan un delantero extranjero. Y los damos de cuenta de que la radiografía nos vamos con ese fundamento. Ese trabajo vertical, ese juego vertical. Y si nos vamos a otra radiografía, siendo acá, por ejemplo, en este caso, trabajo de videoanálisis, muy poca elaboración de juego se genera en los dos tercios medios, tanto defensivo como ofensivo. Y ese trabajo horizontal. Marcelo Bielsa hablaba de los 10 esquemas de fútbol que él desarrolló por más de 50 años, viendo más de 300, viendo más de 50,000 partidos, que encontró 10 esquemas tácticos, 5 en base de línea de 3 y 5 en base a línea de 4, ¿sí? Y una táctica de esas, entre la línea de 3 y una línea de 4, hay una que se diferenciaba entre esas, y era la táctica desesperada, ¿sí? Esa táctica de los últimos 5 o 10 minutos, ¿sí? Donde todo se desorganiza, donde es el tiempo donde todo es impredecible los últimos 10 minutos, sea para buscar un gol de empate o sea para poder ganar porque se necesita, o en este caso, entre otro tipo de acciones, pero ese momento se ve y acá igualmente también se observa. Ahora, eso lo viéndolo desde el área de fútbol profesional. La progresión hoy en día que se ve y analizando, por ejemplo, en este caso el fútbol europeo, pero para no irnos allá, ¿sí? La gestión, uno de los gestos técnicos más difíciles de desarrollar de un futbolista es el pase largo, el pase de los 15-20 metros. Hoy en día se habla del ataque posicional, pero listo, ¿de qué me sirve el ataque posicional si mi jugador no tiene la fuerza, la precisión, el control para poder enviar un pase vertical o vertical, como lo dice el maestro Juan Carlos Osorio, ¿sí? En este caso, de ese pase de tercio medio defensivo a pase tercio medio defensivo, ofensivo. Vamos al concepto colombiano. Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio, ayer lo comentaba, me gusta, lo volvemos a repetir. Juan Carlos Osorio con la América de Cali nos demostró básicamente de que en el fútbol colombiano, ¿sí? Teníamos muchísimos problemas, en este caso, de varios aspectos técnicos. Con línea de 3, a Juan Carlos Osorio con el América de Cali, ¿sí? Recibió más de 7 goles en salida.
Y esos 7 goles en salida eran por problemas de control, ¿sí? En la salida, de control orientado en la salida, cosas que se ven, ¿sí? Entonces, algunos aplican el pressing, ¿sí? Esa ocupación de espacios a nivel de la fase de finalización, ¿sí? Pero más allá del gol, más allá del orden, son esos gestos técnicos que estaban fallando. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Sí? Es decir, en el fútbol profesional ya está pasando este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué en el fútbol formativo estamos castrando cada vez más ello? ¿Sí? Estamos castrando y con todo el mayor... Señor. Me permite aportar para no perder la oportunidad de aportar en lo que acaba de usted comentar. Ok. Tengo una teoría sobre ese pase de los 15-20 metros que menciona usted y tengo una teoría también con el control orientado, de por qué no lo pueden ejecutar bien los jugadores, por más que inclusive analíticamente se lo trabajemos. En base a mi experiencia trabajando, lo que detecté es que los jugadores ese pase de 15-20 metros no lo dan bien porque en vez de visualizar el espacio, están buscando dónde está el compañero. Entonces el pase siempre les queda corto y nunca llegan a lanzarlo a donde lo tienen que lanzar, porque están prestando la atención a dónde está el compañero y no viendo el espacio que está por detrás. Y lo que es con el control orientado desde la salida, lo que pude detectar es que muchas veces cuesta ese control orientado y esa salida en limpio, porque los arqueros o los defensores centrales, a los laterales, le dan el pase al pie, en vez de darle el pase al espacio, por delante, para que puedan atacar la pelota y atacar el espacio. Si bien hay un montón de falencias en los gestos técnicos, más cuando los jugadores no están con las etapas formativas desarrolladas de la manera correspondiente, por falta de estos trabajos analíticos para repetir la biomecánica de los movimientos y las ejecuciones para que salgan lo más asertivas posible, también está el tema de que tampoco tienen entrenado cognitivamente buscar el espacio en vez de buscar al compañero. Ese es uno de los problemas que yo detecté y bueno, mejorando esa idea de encontrar el espacio en vez de buscar el pie, hemos podido encontrar jugadores que dan pases más efectivos en esos 15-20 metros y jugadores que hacen mejores recepciones orientadas al poder atacar la pelota por delante del metro cuadrado donde ellos se encuentran, ¿no? No sé, profe, qué le resuena de lo No, que... no, igual no, concerno contigo, yo defiendo y hablo lo que yo vivo. Yo soy amante del libro, pero el libro deja de tener poder hasta que la práctica te empieza ¿a qué? Cuando te llena. Cuando tú entras a la práctica, el libro tiende a tener disminución de poder porque la vivencia práctica te va a decir todo lo contrario, ¿sí? El libro de psicología prácticamente va en eso, pero vuelvo lo digo. Acá, profe, acá en Centroamérica, me tocó cambiar muchos entrenamientos y especial rondos posicionales, rondos de transición. Muchos trabajos me tocó entrenar, cambiar y sacarle un montón de variabilidad, no por buscar progresión, sino porque la capacidad, con todo el mayor de los respetos, no estaba de acuerdo, no relacionaba a la intensidad y el cumplimiento de los objetivos que se quiere el trabajo. Y voy a lo siguiente, y lo digo propiamente. El yo ejecutar un trabajo, por más bonito que sea, no me garantiza de que el resultado individual y colectivo, ¿sí?, se optimice. No me lo garantiza. Así tú hayas hecho el rondo posicional más intenso, el transicional más intenso, el de mejor exigencia, pero tú lo hayas ejecutado, pero no te garantiza que en todos, a nivel colectivo, básicamente te va a rendir. Y a mí me tocó cambiar muchísimos entrenamientos, profe, muchísimo, darle cambios y buscarle variantes, indicadores de éxito, poder cambiar diferentes juegos caóticos, trabajos caóticos, el trabajo de variable, disminuir la carga, todo ese tipo de factores. ¿Por qué? Porque me encontré con una cultura de entrenamiento absolutamente diferente. Acá, profe, me tocó desde el inicio y acá pude ver desde tercera división y soy una persona que estoy muy bendecido porque conocí en menos de un año
toda la dimensión de la última división hasta la liga mayor, ¿sí? Y nos damos de cuenta, y en este caso estando en la primera división, acá, profe, acá hemos trabajado hasta, listo, tenemos trabajo planificado, pero si no nos da, tocó comenzar en la pretemporada y nos tocó comenzar con la pretemporada desde los calentamientos, desde esos espacios, trabajo analítico. Y dentro del trabajo coayudante, yo aplico muchísimo el tema del método estructurado, el entrenamiento coayudante que sirve, que se fundamenta en 3 factores, desde la reducción de índice lesional o prevención, desde la optimización individual y desde la optimización colectiva. En este caso, en los espacios, por ejemplo, el +1, el +2, mucho trabajo, trabajo analítico, el control orientado y especialmente ese pase largo, o en este caso por muchísimas razones. Y en esas razones encontré diferentes factores externos que emergen también y causan ese tipo de efectos. ¿Cuáles? ¿Sí? Las superficies de los escenarios de juego, ¿sí? Las superficies de los escenarios de juego. Hay escenarios básicamente que no cumplen con el reglamento de los campos, ¿sí? Acá, por ejemplo, el césped, el grado del césped es absolutamente grueso, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? De que el fútbol en su totalidad, incluso el césped, la hojita, es absolutamente gruesa, como la mitad de un dedo, básicamente, y eso lo que genera, y eso también está en el Estadio Nacional, lo que genera es que haya un fútbol muy lento por el mismo grosor que tiene la hoja, ¿sí? Prácticamente por más césped que tenga el campo, ¿sí? No te garantiza que vas a garantizar un buen fútbol. Y si queremos un fútbol de progresión, un fútbol de evolución, y mismo lo dijo Gianni Infantino, que vino hace poco a Guatemala, vino con Arsène Wenger, ¿sí? Y mismo ejecutó que, bueno, entre más delgada sea la hoja, prácticamente van a encontrar, en este caso, un escenario para que se preste por un fútbol mucho más rápido. Otra manera que me di cuenta acá bastante es que el biorritmo de entrenamiento y la competencia con relación al escenario se cambia. Nosotros en este caso, por temas de intereses, el tema económico, sí lo maneja la administración del club a través de la alcaldía y diferentes intereses políticos. ¿Listo? Entonces, en este caso, entrenamos con el mismo césped toda la semana. Y el día de la competencia nos la podan, nos la limpian. Eso quiere decir que estamos entrenando a diferentes velocidades. Estoy hablando del contexto, es del poder, ¿sí? Y eso influye bastante. Cuando entrenamos, si estamos entrenando, en este caso estamos entrenando a dobles velocidades. En el campo, claro, alcanzamos a entrenar con el césped alto, alto. Y en el día de la competencia nos la cortan. Y hemos tenido muchísimas dificultades jugando de local, ¿sí? Por esas mismas razones. Entonces muchas veces no, los intereses, pues en este caso que cuando llega la plata de la gasolina, ese tipo de factores externos, esos choques también con el jardinero, se involucran bastante allí. Incluso porque los escenarios son facilitados para escuelas, no escuelas, sino para el equipo femenino profesional o para el equipo de reservas, ¿sí? Que estamos hablando de 15, 17, 20 años, ¿sí? Y hasta ahí, o sea, quiere decir de que si nosotros, por lo general, los equipos, el equipo de reserva, la sub-17, la sub-20, por lo general tienen que jugar el domingo, nosotros jugamos el sábado. Y una vez al principio, y se hacían al contrario, jugaban los juveniles el sábado y nos daban el campo vueltonada el domingo. Pero es que es una realidad, por más de que sea fútbol profesional, profes, la fútbol profesional son cosas que no son bonitas a veces y son cosas que debemos estudiarlas. Entonces, vuelvo, ahora a hacer una introducción, el método analítico, en este caso, yo trabajo en el analítico desde el contexto, desde el trabajo coayudante, o sea, en esos espacios de +1, +2, el día +2, el día +3, o citar al jugador un poquito más antes, identificar ciertos pasos y trabajar unos 40 minutos en ciertos aspectos allí, que entran ahí. Entonces, una cosa es listo, y después entrar a lo global a ver qué podemos encontrar. Por ejemplo, si aplicamos un rondo posicional en rondo posicional con caracterización a nivel transicional, o sea, en este caso de cambiar de sector a sector, estamos exigiendo en este caso el tema de la capacidad técnica del pase largo, sí, pero listo, bien el pase largo, pero ¿quién recepciona y cómo recepciona? Y en este caso, ¿cómo se progresa y se cumplen los objetivos? ¿Sí? Pero listo, ¿de qué me sirve hacer ese tipo de trabajo si el césped lo tengo alto? ¿De qué me sirve ese tipo de trabajo si el contexto no me está facilitando? ¿Sí? Entonces, eso también influye bastante. Entonces, tratar de poder entrar a lo más preciso, entrar a lo que más ayude a través de ese tipo de contextos, ¿sí? Vuelvo otra vez
Yo soy amante del tema, del tema método analítico, la defiendo muchísimo, bastante. Otros obviamente pues le tienen clienta, con todo el mayor de respeto, unos colocan el global, un poquito mucho más mixto, sí, pero en este caso cuando nos encontramos a culturas donde no hay un país, donde no hay divisiones inferiores, donde, pero es que profe, es que es verdad, ustedes vengan, vayan a un país básicamente y encuentren la causa porque nunca han ido a un mundial, ¿sí? Pues busquen y estudien, vayan a las regiones, vayan propiamente y encuentren al menos en la calle jugando fútbol callejero. No lo van a encontrar en este tipo de países, ¿sí? Con todo el mayor de los respetos, pero eso es la misma, a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a implementar? Sí, por medio del juego vamos desarrollando diferentes capacidades, más habilidades motrices y pues en este caso sí que pues se puedan ejecutar, ¿vale? Pero si en este caso por medio del juego, porque no todos van a desarrollar lo mismo todos, sino que a nivel individual hay unos que se desarrollan mucho más que otros, hay que hacer ciertos trabajos personalizados. Y en esos trabajos personalizados, porque lo he trabajado en este caso con jugadores profesionales, nos toca hacer así, comenzar desde cero, maestro. Entonces, no sé, mi querido Steven. Profe, sí, también aportar para también darle paso a dos compañeros más que quieren participar, que uno como entrenador, o bueno, lo que uno busca en el entrenamiento, en las ejercitaciones, es crear comportamientos. Entonces tienes que crear comportamientos a nivel general colectivo, crear comportamientos después a nivel general por línea de juego y después generar comportamientos específicos por cada jugador. Entonces cuando entramos a cómo yo empiezo a generar esos comportamientos específicos por jugador para que me permita sustentar los comportamientos por línea y los comportamientos generales colectivos, tengo que aplicar de cierta forma, como le dije, a mí me gusta la periodización táctica, pero no satanizo el método analítico. No lo elimino, digo que no sirve, porque muchas veces, vuelvo y digo, cuando tengo que generar esos comportamientos individuales por jugador, muchas veces utilizo ejercicios que son analíticos para dar la introducción hacia ejercicios que van a ser mucho más complejos. Y hablábamos ayer y yo decía que trabaja no tanto, o yo lo que empecé a entender es que uno trabaja por repeticiones, no tanto sobre un método u otro. Lo que uno va variando es la complejidad de la repetición que se está trabajando. Entonces, si trabajamos con niños de 8 años, pues trabajamos repeticiones analíticas porque queremos que aprendan a manejar su cuerpo y a cómo manejar la pelota con su cuerpo. Pero si tenemos jugadores de 17, 20, jugadores ya mayores, pues ya tienen que estar en medio de repeticiones que exijan una toma de decisiones, que esté pendiente de varias situaciones, de varios estímulos, del rival, del compañero, del campo en el que está jugando, de la tarea que tiene que ejecutar. Entonces, son las repeticiones y el nivel de entrenamiento en el que estoy, en la que me va a decir si tengo que trabajar sobre un método u otro. De pronto ya más en el fútbol de alto rendimiento y profesional, pues ya tú tienes que escoger un método o una metodología, una forma de trabajo un poco más puntual, pero tampoco esto quiere decir que te casas solo con una forma de trabajar y no puedes tomar herramientas de uno u otro. Como le decía también John, los mejores entrenadores del mundo, en especial Pep, ¿cómo basa sus entrenamientos? Pues los ha sacado de baloncesto, los ha sacado de balonmano, los han sacado de voleibol. Entonces, también tenemos que ver que si otros entrenamientos sirven para el fútbol, ¿por qué otro método no nos va a servir a nosotros? Y bueno, aquí le doy paso también al profe Diego Pava, que había levantado la mano. Así que mi profe, buenas noches, un gran saludo, espero todo esté muy bien, mi profe, por allá por esas hermosas tierras, bienvenido. Puede abrir su micrófono, profe. Bueno, está por allí el profe Diego, entonces lo vamos a dejar para ahorita y le damos la palabra al profe Waldo, que también quería participar. Profe Waldo, buenas noches. Y buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bienvenido, profe. Pues bien, pues ahí analizando la situación y pues arreglando mi cámara porque estaba viendo que estaba muy oscura, no sé si me ven ahí. No le hallo dónde, no le hallo dónde, pero bueno, en fin. Pues analizando lo que estaba diciendo el profe Jairo, pues la verdad es que sí tiene mucha razón. Con respecto a lo del fútbol guatemalteco, yo tengo la idea o la sensación que nuestro fútbol tiene dos problemas.
estructural y de, ¿cómo se llama este? Metodológico, lamentablemente. Pero bueno, si nos vamos a meter a esto, va a ser muy grande. Pero, en fin, lo que yo quería, con sus propias palabras, que nos apoyara. El problema sí es cierto que yo he visto con los jóvenes, de hecho, con los que yo tengo, es que los pases largos, llevar el proceso de pases largos, sí, me ha tomado mucho tiempo. De hecho, los jóvenes lo analicé de una forma. Hicimos pases cortos con varias repeticiones, llevando un proceso desde corta hasta larga distancia. El proceso inició de 10 metros. Lo hacían bien. Subimos y fuimos escalando, ¿va? De 5 en 5. Cuando llegamos a 25, 30 metros, los jóvenes, en este caso, como que se contuvieron y analizaron que la distancia era bastante. Yo creo que el factor psicológico, pues, afecta en ese sentido, ¿verdad? Yo quisiera saber su opinión también, profe. Perfecto, mi profe. ¿Me puede recordar lo último, porfa? Lo último. ¿No alcancé a escucharte bien ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. En mi caso, con los jóvenes, el proceso de los pases largos y los cambios de juego, pues era un poquito difícil. Y pues tal vez usted me podría apoyar en este sentido. Cuando yo inicié en los entrenamientos, porque si realmente le doy inicio y luego consolido, luego corrección de errores, luego consolido, luego corrección de errores y así me voy. Pero la situación es que los jóvenes, me analicé que al extender el espacio, los jóvenes se sentían muy, tengo la palabra, pero se me fue, como que se asustaban del espacio que tenía que recorrer el balón. O sea, yo inicié con 10 metros y lo fuimos aumentando de 5 en 5. Al llegar a 25, 30 metros, incluso ya pasamos los 30, 35, los jóvenes ya no, la técnica ya no la hacían correctamente y el balón pues ya no llegaba correctamente al jugador. ¿Podría apoyarme en ese sentido? Sí, claro. Y me pasó en una capacitación que hice, básicamente, en dos experiencias. En una capacitación que hice en Zacapa el año pasado, hice un trabajo global y después lo pasé a un rondo posicional transicional. Igual, cuando estamos en el espacio reducido corto, excelente. Pero cuando ya era la idea de trabajarlo posicionalmente, o sea, trasladar el balón un poquito más de metraje, o sea, ya más posicional, ¿sí? Ya se encontraron diferentes las falencias, ¿sí? Entonces, igual. Y la segunda experiencia me pasó con la selección femenina. El balón, y acá se juega muchísimo lo que es el juego horizontal. Y el juego horizontal, por lo general, al trabajarlo con la superficie de contacto interno, por lo general el balón va de afuera hacia adentro. Situación de que aquel que recibe por perfil izquierdo o por perfil derecho, es mucho más fácil cerrarlo en dinámica cerrada. Perdonen la expresión. En un trabajo de rondo posicional, donde habían 4, era un trabajo de transiciones, entonces teníamos varios comodines, 4 comodines, entonces por derecha salía un comodín y después entraba. Yo lanzaba la pelota a un comodín a una distancia de 15 metros, recepcionaba y mandaba al centro. Cuando yo veía que los preparadores físicos, 1, 2, 3 preparadores físicos, eran los que mandaban la pelota de allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá, yo era el de aquí para allá, ¿sí? Mandaban la pelota con el borde interno y era mucho más fácil la recepción. Ok. Cuando intenté, en este caso, listo, voy a intentar a mandar el pase con el borde empeine, con el empeine, las cosas cambiaron. La recepción básicamente fue diferente.
Y es que básicamente cuando enviamos el peine, por lo general el balón va teniendo este tipo de comportamiento. Este tipo de comportamiento va teniendo el balón. Situación de que el control, básicamente, cambiaron. Algunas les rebotaba, algunas les quedaba el pie, o algunas no llegaban, o algunas les pasaba por debajo. Entonces el problema estaba en el mismo control, de acuerdo a la dimensión. Yo concluí en esa parte. Y de ahí lo fomenté, lo pude analizar de acuerdo a los partidos, viendo muchos partidos de Liga Nacional, que básicamente es la categoría profesional, y la alta categoría y la primera división, que es como una segunda. En este mismo caso, veía de que el fútbol, su elaboración, su tratado de construcción, era a base de ese juego horizontal. Y cuando se trataba de ese juego vertical, ¿sí? Se lanzaba hacia el espacio, pero no hacia la progresión de acuerdo al perfil de avance que tiene el compañero. Esto, por lo general, lo vemos en los mismos hábitos, ¿sí? Pienso en este caso, por lo general, yo soy amante del trabajo de la rueda de pases, ¿sí? La rueda de pases, la que misma genera un trabajo un poquito más global, en este caso, cuando hablamos de 5 o 7 jugadores, donde la dinámica es poder trasladar la pelota, el desplazamiento, el pase. Yo lo trabajo por lo general a dimensiones de 15 metros, ¿sí? Donde se involucren los controles orientados, los desmarques de ruptura, los desmarques de apoyo, ¿sí? Y después, a base de eso, lo he trabajado, a base de eso lo retroalimentamos, pero haciendo una progresión a base de rondos posicionales, en este caso, con trabajos de pase largo, ¿sí? Entonces, lo he trabajado, lo he involucrado, lo involucré en el Deportivo Juvenil Estanzuela, el equipo de la tercera división, con jugadores básicamente sin experiencia, y pues bueno, su progresión a nivel técnico dio una gran mejora, ¿sí? Ahora no digo que esa metodología sea la mejor y que básicamente, digamos, ese parte de contenido no te puede garantizar, pero sí a través de rueda de pases y rueda de pases como propuesta previa para después pasarlo a rondos posicionales, me di cuenta de que el trabajo, el gesto técnico y la dinámica técnica individual con lo colectivo fueron mejorando. Entonces, en este caso, trataba de involucrar, pensaría yo lo trabajo de esa manera, pero me di cuenta de que en Zacapa, en Estanzuela, después me pasé a la zona de Milpas Altas, cerca de Antigua, involucrando ese tipo de trabajo y con la especial, en este caso, del equipo de Antigua GFC, igualmente con el equipo de la especial del actual equipo profesional, en diferentes puntos cardinales del país. Y situación de que la misma metodología encontré bastante avance de esa táctica colectiva, esa táctica grupal colectiva, desde el avance, el desarrollo, el perfil técnico y la evolución, la progresión a nivel táctico. Bien, profe, vamos, te pregunto, ¿vamos a seguir avanzando en las diapositivas o terminamos con las preguntas y seguimos mañana? Continuamos en este caso mañana, mi querido Steven, ¿vale? Mañana vamos a desarrollando, terminamos en este caso, en este tema de preguntas, unos 10 minuticos y terminamos, ¿vale? Listo, perfecto. El profe Wilson Barbosa tenía allí una duda, entonces le damos paso a él para que pueda participar y luego se le cedemos la palabra al profe Diego Pava. Profe Wilson, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Qué tal, mi profe? Dios los bendiga. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo me les va? Bien, sí, señor. Bueno, pues por la parte analítica, pues ahí es que evolucionarla, pienso yo. Que no nos quedemos siempre de pronto con lo mismo, de pronto del pase corto. Se puede evolucionar de acuerdo también al contexto donde estamos, a lo que se necesite y según la tarea que se quiera, ¿sí? Igualmente hay que ser muy eclécticos en esa parte para generar también un pensamiento divergente, diría yo, en uno como entrenador, también para los muchachos, por ese lado. Y por otro lado, profe, pues es que ahorita yo escuchándolo, usted hablaba sobre la cultura, ¿sí? Que la cultura tiene cuando usted nos hablaba de la Unión Soviética y los métodos de, pues, Lemanteyev y Bergansovsky o Solín, me parece que fue los que dijo,
y hablaba sobre algo de la cultura, tanto que el profe Steven me dijo sobre la parte militar, ¿sí? Y pues, me llamó como la atención, no tanto la parte militar, sino la parte de la cultura. Y ahí como, pues, pues la pregunta en sí, ¿la cultura puede ponerse por encima del entrenamiento, de la planificación, se puede decir? Ya que voy a decir tres casos que, uno que, pues, tres casos que yo he identificado y que he visto y que la misma social los enviaba a nivel de deporte. Por ejemplo, el primero, Jamaica, ¿sí? Entonces, Jamaica uno lo reconoce por su reggae y por su Usain Bolt, por su velocidad. Pero digamos, con esta cuestión de que mucho jugador jamaiquino sale de Inglaterra, ¿sí? Que sale de Premier, de Championship, y ellos tienen otro tipo de pensamiento, otro tipo de entrenamiento. Y bueno, la misma federación, lo que yo he visto de pronto con Córdoba Rey, con Héctor, con Antonio, el del West Ham, que convocándolos podemos generar que la selección compita con mayor nivel y pueda ir a un mundial. Pero yo veo que la selección llega hasta un punto y se queda. Y no es que pelee un repechaje, no es que pelee, ¿sí? Pero al mismo tiempo pongo el otro contexto. La liga es muy pobre. En sí, digamos, no hay como si fuese trabajo de las fuerzas básicas. Como es el jamaiquino nativo de la tierrita, tiene esa cuestión solo de la velocidad, ¿sí? Y yo pienso que, pues, no sé si ponerlo encima de que le hacemos caso a la cuestión de los ingleses que llegan o nos metemos más en la cuestión de la isla. Obviamente, es un ejemplo así que, de acuerdo a la cultura, ¿cómo podemos cambiar eso pues para que el equipo mejore, se puede decir, ¿sí? Desde una parte pues holística, compleja y sistemática, desde un todo. Y pues yo mira porque tienen muy buena gente, pero pues Jamaica sigue siendo Jamaica y seguimos pensando en reggae y en, y en atletismo, pero pues a nivel de fútbol, nada. Ahora el segundo ejemplo aquí, el Ecuador. El Ecuador uno lo ve, pues, bueno, qué pena, uno lo ve con los morochos potentes, muy físicos y que juegan en altura, juegan en Quito y sacan mucha ventaja, pero al mismo tiempo el Independiente del Valle, el mismo Barcelona, el MLK, comenzaron a traer entrenadores españoles, portugueses para generar que los mismos jugadores, bueno, sean más creativos. Y ese es el otro contexto. Pueden llegar a generar esa cuestión creativa sabiendo que pues, ellos ya tienen algo muy arraigado. O decir, el mismo fútbol africano, que son como tan fuertes, tan físicos, pueden generar que lleguen a un momento a tener algo muy, bueno, no sé cómo decirlo para que no suene feo, muy de creatividad latina, muy de la perfección europea, sí me hago entender, sabiendo que mucho jugador de estos africanos está en Europa, pero pues la selección sigue siendo igual, que con su potencia, con su fuerza, su parte física, pero de pronto uno ve los jugadores muy limitados. De pronto un Yaya Touré, un Keita que cambiaban esa versión del jugador convencional africano, a eso me refiero. ¿Qué tanto la cultura, bueno, influye mucho, pero tanto la cultura influye para que el método de entrenamiento, la cultura esté encima del método de entrenamiento? En gran parte, yo pienso que sí, profe. Yo pienso que sí. Lo digo por vivencia. Eh, para entender el fútbol de acá tuve que entender su ecosistema externa, ¿sí? Y en que cada una de ellas influyen bastante. Una, la metodología de entrenamiento, perfecto. Tú haces un camino, una línea de trabajo a ejecutarlo, perfecto. Pero tu país, y coloco un país centroamericano, no digo nombres, tiene conflictos en el tema a nivel social, intereses gubernamentales y problemas económicos en gran parte. ¿Cuáles son de esas causas? El crecimiento, ¿sí?, de las drogas, crecimiento de la violencia, la delincuencia, y en este caso, el crecimiento de grupos al margen de la ley
configurados como narcotraficantes, entendemos en esa parte, que son involucrados directamente, están involucrados directamente como dueños principales de los equipos profesionales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando viajé a México y sustenté allí ante la cumbre, ante la Universidad Autónoma de Yucatán, ante la Federación Mexicana de Ciencias y Cultura Física, me di cuenta básicamente de que la fachada estaba en la estructura, pero el fomento de lo que queremos a nivel deportivo, de lo que se quiere ver a nivel deportivo, básicamente era muy escasa. Estructura vemos. Entonces eso me llevó a tener un pensamiento colectivo con relación a diferencia de otros países. Honduras, acá Guatemala, donde prácticamente las empresas privadas manejadas por estos ciertos grupos terminaron disfrazando el fútbol como la mayor justificación del lavado de dinero. ¿Qué quiere decir? Nunca va a entender, cuando yo sustenté ante la Federación Guatemalteca de Fútbol y está el coordinador de las selecciones, diferentes entrenadores, está muy bien, me decían, es que hay que capacitar a los entrenadores para crecer las divisiones inferiores. Pero no hay infraestructura, no lo hay. La pregunta es, ¿quién capacita al dirigente? ¿Quién capacita al inversionista? Porque todo el mundo hablamos de capacitar entrenadores y hay que capacitar y fortalecer el fútbol base, ¿sí? Pero ¿quién capacita el de la plata? ¿Quién capacita el del dinero? Ahora, cuando vemos y entramos a escudriñar más la situación, nos encontramos diferentes aspectos. Yo en este caso, acá hay problemas en más del 70% de clubes, en más del 70% de los equipos que conforman el fútbol guatemalteco, que son más o menos 212 equipos, no sé, profe Waldo Zapeta, si me puede ayudar, son más o menos 212 equipos profesionales divididos en 4 divisiones profesionales. Y el 70%, la gran mayoría, tienen problemas y conflictos con los jugadores por falta de pagos, a causa de malos resultados, entre otro tipo de aspectos. Entonces, dijo Gianni Infantino hace poco en la reunión que vino la FIFA a visitar la federación. Están invirtiendo en una liga de veteranos. Y ojo que esto no pasa acá. No solamente pasa acá. Esto pasa en Honduras, pasa en El Salvador, pasa en Nicaragua, donde jugadores veteranos, prácticamente con una gordura absolutamente bien, tienen salarios de más de 3,000, 4,000, 5,000 dólares. Es impresionante. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Entonces, básicamente, si no hay pago, si no hay dinero el primer mes y el segundo mes, el equipo tiende a bajar de nivel y empiezan a armar los sindicatos entre jugadores. Número 1. No hay una norma como tal tan fuerte como sí tenemos en Colombia, que es la ley del entrenador, ¿sí? O en este caso la federación, la asociación que tiene los jugadores, donde en este caso si tienen conflicto con las instituciones, pueden acudir a ellas para que puedan en este caso defender sus intereses como trabajadores, ¿sí? Acá es difícil. ¿Por qué? Porque cuando vas a ir a reclamar por tu salario, por tu sueldo, te amenazan de muerte, ¿sí? Y ojo, si te deben a ti $2,000, te pueden decir, hey, tenemos $200, no tenemos más. Y te colocan una pistola ahí para que firme la rescisión de contrato. Y rescisión de contrato, fírmela. Yo no quiero más. Perfecto, ahí está. O lo quieres o te vas. ¿Qué moral hay? Eso está en microciclo estructurado. Eso lo dice Francisco Seirulo. Lo dijo Víctor Frade. ¿De qué me sirve, por ejemplo, el GPS? Me dice el GPS. No, es que las pulsaciones por minuto del portero está prácticamente superando a más de 127 pulsaciones por minuto. Pero ojo, el portero básicamente no tiene tantas intervenciones. Pero ¿cuál es la cosa? Cuando juegas de visitante, no, es que visitamos un estadio, visitamos un equipo en una zona donde está en frontera con México. Y prácticamente los equipos que están en frontera con México, Waldo lo puede decir, por lo general tienen ese tipo de características
que muchos son financiados por narcotraficantes. A ver, entonces no, el GPS me dice que son 127 pulsaciones que tiene ahí, pero ojo, eso lo dice el GPS, pero nadie me está diciendo complejamente cuál es la causa de esas pulsaciones. ¿Será que el arquero está nervioso? ¿Qué es lo que pasará? Nosotros en el viaje cuando jugamos contra Coatepeque, un equipo histórico de acá, viajamos, nos recibieron a punta de piedras y bolsas con agua hacia los buses. ¿Quién defiende eso? Nadie. Imaginen llegar uno con miedo allá, no tenemos policías. O llegamos. Cuando llegamos a Coatepeque nos hicieron rumba en todo lado. Y a mí vine, gente con armas en el estadio. Eso que, venga, las pulsaciones, no, es que el método, eso está en el método estructurado, lo dice periodización táctica, ojo, hay veces que, entonces la cultura, porque lo podemos ver desde acá, y mira que ahorita va a jugar Colombia contra Guatemala, y yo escucho comentarios cuando dicen, es que, ¿por qué Colombia va a jugar con un equipito así? Ejemplo, lo digo, es sincero, a mí me gusta hablar las cosas como son. Pero yo les invito y escucho a profesores y leo comentarios de profesores que hablan de que, por ejemplo, en este país, listo, no, es un equipo menor, listo, perfecto, vengan y dirijan este país. La dificultad que hay, y no hablo del tema solamente cultural, la dificultad porque también acá hay competencia. ¿O es que acaso es conciencia de que hayan 210 equipos profesionales en 4 divisiones profesionales acá? ¿Y por qué Colombia tiene 2 divisiones distribuidas en 36 equipos? ¿Sí? Entonces miramos a nivel cultural, perfecto, pero mire una cosa, y eso es lo más interesante, profe Wilson. Colombia, Guatemala, ejemplo. Colombia, por ejemplo, es que nos damos de cuenta de que a nivel índice tenemos 3, 4 jugadores de cada 10 futbolistas profesionales que están estudiando un técnico, tecnólogo o están terminando la carrera o son profesionales. 4 de cada 10. Acá, 8 de cada 10 son profesionales o están estudiando. ¿Y por qué? Porque prácticamente acá profesionalizan muy rápido desde el bachiller. El perito contador, el famoso tema de que ya hay maestros desde muy temprano, antes de los 20 años, ya hay profesiones así. Entonces, fácilmente en mi equipo vemos, yo tengo hay administradores de empresas, hay estudiantes de psicología, hay maestros de educación física en gran parte. Y si hacemos el estudio en Colombia, ¿cuántos profesionales hay en el equipo de primera división? Entonces vemos la contextualización. ¿Qué es lo que está pasando a nivel de educación? Pero listo, perfecto, no hay divisiones inferiores, pero el Ministerio de Educación al menos hace la cobertura acá desde el bachiller. ¿Sí? Entonces, es interesante ver ese tipo de aspectos. Interesante ver ese tipo de cosas. Entonces, cuando me dices culturalmente involucra y pasa, sí, bastante. Y yo digo que pasa porque hay momentos que cuando entramos en esos momentos coyunturales que son muy complicados, profes, esos momentos complejos, ojo, los principios de Víctor Frade, los que utilizó Francisco Seirulo, ahí sálvame, ningún libro te va a salvar. Ningún libro te va a salvar. Profe, hoy teníamos video, hay momentos donde no, es que las sesiones, por ejemplo, en el caso mío, yo las sesiones hago de videoanálisis, pero lo reúno en el auditorio martes y jueves o martes y viernes. Perfecto. Y si no hay pago, los jugadores te reclaman, no vamos a ir hasta que nos paguen. Perfecto. Pues bueno, se le contestó bien. Uno quiere profesionalizar, pero obviamente se entiende, la situación se entiende. Entonces son ese tipo de cosas en las que vemos. Son ese tipo de cosas que si uno toca adaptarse a esas circunstancias, adaptarse a esa cultura, y la metodología tiene que estar, en este caso, adaptarse a esas mismas circunstancias. Porque trabajar, luchar contra las etapas coyunturales que tiene una cultura en un país es absolutamente compleja. Por más de que usted sea el mejor profesor con las mejores herramientas pedagógicas, ¿sí? Pero debes entenderlo y saberse adaptar a esa situación. El que yo esté en Colombia y podemos manejar esa situación nos puede servir por nuestra cultura que tenemos. Pero acá, por ejemplo, en Colombia, tú fácilmente, profe Wilson, tú vas al campo de La Morena y vamos a ver prácticamente más de 100 equipos de niños, básicamente jugando en diferentes campos. La Morena, ay, se me olvidó, Grada Norte, Escoli, diferentes, Siberia y muchísimos, pero sé que equipos por todo lado. Acá es muy difícil ver
un equipo de fútbol formativo, dándole. Difícil, complicado. Niños van a saber, pero equipos, academias, muy pocas, muy pocas. Entonces, esa es la entonces hay que saberse adaptar, ¿sí? Tanto tu persona como tu metodología a la cultura que tú estás enfrentando. Gracias, profe, yo lo guardé. Vale, maestro. Todo bien, Creo todo que bien. dale, no sé, profe Steven. Profe, Sí, señor. Profe, qué pena, mi profe, contigo, pero ya el profe Diego Pava, que hace tiempo estaba pidiendo la palabra y no le hemos dado la oportunidad a él de intervenir, y la idea es que también participemos todos. Después seguimos contigo, no te preocupes, mi profe. Profe Diego Pava, buenas noches, ¿cómo está? Hace ¿Cómo le va? años no veía al profe Diego. Un gran saludo al profe que está facturando por allá millones en Pereira. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, mi ¿Me profe, un gusto de escuchan? saludarlo. Mi Diego, hace 2 años Ah, no te veía, hombre, desde los trabajos de los espacios caóticos. sí, gracias a Dios. Me da Ahí gusto vamos, verte. muy felices de verlos evolucionando y cada día más profesionales, muchachos. Felicitaciones. Gracias, maestro. Bueno, no, yo voy a intervenir en tres cositas que he escuchado de toda la charla y es, el primero, pues el método analítico. Yo he podido tener la gran oportunidad de estar en España, en Portugal y incluso en el mismo Alemania, y en todos tres utilizan la metodología analítica. Lo que pasa es que no es la que vende, pero hay algo que es muy claro de la parte analítica, que trabaja con la emoción y la satisfacción de poder lograr y realizar la tarea, que es algo muy importante en lo cual no hemos tenido en cuenta. Y es que a veces queremos que los niños aprendan a controlar y a pasar en rondos cuando todavía su técnica no es depurada y lo que vamos a generar es que se sientan incapaces. Para esto la metodología analítica es la reina de todas. Genera la capacidad de que el niño o el adolescente o la persona que esté entrenando sea capaz de realizar. El tema va en la evolución de la tarea analítica y incluso en cómo esa tarea analítica la llevamos a toma de decisiones, ¿no? Cómo vamos generando esa evolución y le vamos dando ese cierto abanico de soluciones que tiene que tener el jugador a la hora de ejecutar una tarea analítica. No es lo mismo yo poner un niño o un joven que tire el balón por el medio de un arco y tire un centro, lo podrán hacer y lo desarrolla y lo logra. Y con eso logro que haya una satisfacción que en el cerebro, que trabaja mucho con eso, la parte de la toma de decisiones, a la hora de ejecutar un ejercicio, va a recordar ese momento agradable y va a poder desarrollarlo más. Exacto. Pero si yo a ese niño, después de que tenga y logre hacer ese mismo ejercicio, le pongo a alguien que lo persiga atrás, ya estoy generándole ahí mismo a él la satisfacción de el momento de la toma de decisión de que lo están persiguiendo. Y si además de eso yo lo evoluciono y no solo le digo que lo persiga uno atrás, sino que le salga uno para estar en el centro, ya la toma de decisiones cambia y la situación cambia. Entonces mire que sí podemos hacer ejercicios analíticos convirtiéndolos en situaciones reales y en toma de decisiones. Es simplemente que no podemos coartar y castrar ese método analítico que para mí es fundamental, sobre todo en etapas pequeñas, en etapas de niños de formación. Entonces, esa es como una intervención que yo defiendo totalmente también el método analítico, porque para mí es vital a la hora de la parte formativa. El segundo, digamos que intervención es que las fases sensibles son muy importantes. Y escuchaba a los profes hablar del pase largo, pero también estamos en un modismo yo escucho de niños de 5 y 9 años en controlar y pasar, cuando la fase sensible es muy clara en esas edades y es que el niño es un niño egocentrista que piensa en él mismo y que tiene algo muy importante que es cero miedo y cero temor a la equivocación. Entonces, recordar que en esas fases sensibles lo más importante es el control, la conducción, el regate y el remate. Y que dentro del remate viene muy claramente
el cómo el pelado o el jugador va evolucionando el pase largo, ¿cierto? A partir de esas fases sensibles. No es lo mismo yo enseñarle a un niño a regatear de 5 a 9 años, que lo puede hacer, porque no tiene temor a regatear. Para regatear o sacarse a alguien hay que tener valentía. Que poner un niño a los 14 años a que intente sacarse a otro. Eso ya a los 14 años ya es imposible. ¿Por qué? Porque esa fase sensible no se atacó. Entonces, lo mismo pasa con el pase largo. Creo que va muy ligado en esa fase sensible al remate. Y vemos en esas edades, de 5 y 6 años, los goles son el niño que le pega duro arriba y el arquero pequeño que no alcanza a llegar, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde yo digo que nosotros tenemos que empezar a identificar en qué fase sensible y cómo yo voy ayudando la técnica que va teniendo el jugador y cómo lo voy llevando. Lo mismo pasa hablaba el profe, se me olvidó, el de Argentina, hablaba de los pases y del el control. Creo que para que haya un buen control, primero hay que dar un buen golpe de cara. Cuando hablamos de golpe de cara, pues el maestro es Sergio Busquets, que antes de recibir estaba mirando su espalda y tomando fotos quién está. Y eso es muy importante enseñárselo al jugador antes de recibir un pase, porque un control orientado, normalmente los volantes y eso, los interiores, intentan girarse cuando la marca ya está encima y no hacen golpes de cara, porque no lo enseñamos en base, en el fútbol base. Y la otra, la posición corporal. Para poder yo tener un buen control orientado, debo controlar con mi pierna lejana. Eso me permite poder controlar el balón hacia el espacio donde quiero ir. Entonces, digamos que eso es la segunda intervención. Y la última de lo que hablabas, la cultura por encima de la metodología. Yo creo que sí, pero yo lo voy a poner desde otra perspectiva. Y es, ¿por qué Chocó no es campeón nacional aquí en Colombia? ¿Y por qué Antioquia sí? Con 4 o 5 chocuanos. Y lo voy a poner ahora más en el contexto global para que todos entiendan. ¿Por qué África no es campeón del mundo y Francia es campeón del mundo con 10 surafricanos? Y ahí es donde yo voy a decirles el por qué. El por qué es porque esos surafricanos se vienen muy pequeños, pasan la frontera a hacerse parte de que los reciban en Francia, donde reciben mejor educación, mejor alimentación, entrenamiento cognitivo y de alta calidad que les dan en las escuelas francesas. Es totalmente diferente a lo que pasa en las escuelas africanas. Al contexto colombiano, el chocuano que se va a estudiantil en Medellín o Atlético Nacional, pues recibe una mejor alimentación, una mejor educación y un mejor entrenamiento. Entonces, la cultura sí estaba por encima de la metodología. Y ahí es un contexto que también les quiero poner. Muchas gracias y qué pena a lo largo, pero pues quería como No, dale. poner un poquito el punto de vista mío. Gracias. Buenas noches. Dale, mi bro, muchas gracias. Ahí estamos hablando, mi querido Diego. Muchas gracias y el profe nos deja la idea y la vamos desarrollando en este espacio de que el deporte va determinado por la cultura de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro continente. Y si queremos, obviamente, tener mejores jugadores, necesitamos que estén mejores educados, mejores alimentados, que estén mejores acompañados. Y todo esto pues tiene diferentes variantes y diferentes momentos, diferentes situaciones que muchas veces pues obviamente nunca van a estar en nuestras manos, sino dependemos de muchas otras cosas y de muchas otras personas, pero que al final todo este tipo de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol van a determinar directamente qué tipo de jugador tú vas a tener en la cancha. Obviamente no todo es así, también hay jugadores que rompen el esquema, que rompen la línea, lo mismo los entrenadores, pero bueno, ese es el trabajo de nosotros, seguir rompiendo paradigmas y desarrollar cada vez mejores trabajos. Bueno, profes, no siendo más, nuevamente les recuerdo, mañana nuevamente 9 de la noche vamos a estar compartiendo el link de ingreso, mañana para la tercera clase. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, muchas bendiciones, nos quedó allí pendiente una pregunta de un profe del Huila, pero lo vamos a dejar para el día de mañana.
Yo la anotaré, profe, y la tendré aquí pendiente, no se preocupe. El primer punto será ese en la clase de mañana. Así que a todos muchas gracias. Recuerden que si ustedes quieren recibir certificación sobre este curso, me pueden contactar por WhatsApp y allí les brindaré toda la información. Mañana nuevamente estaremos compartiendo la información y el link del curso para que ustedes puedan ingresar. Profe John, te dejo para que despidas la clase. No, nada, mi querido Steven, de verdad muchísimas gracias a ti, a todos los profesores que están presentes allí, que están adquiriendo pues este espacio que tenemos una semana para compartir conocimiento con base a todo lo que es el trabajo desde el pensamiento reduccionista complejo y inclinado hacia el contenido de los rondos posicionales. Todo lo que es el tema de contenido, ya después de que pasemos a esto, los últimos 2 días estamos ya prácticamente mostrando todos los trabajos, sí, en este caso lo que queremos hacer en campo. Así que, pues bueno, agradecido con cada uno de ustedes y nos veremos con el favor de Dios mañana. Así que un saludo para todos. Gracias a American Football Club, allá al profesor Gerardo Gregorat, le mando un saludo desde Guatemala, allí de parte de la Academia Formativa de Entrenadores Deportivos. Un abrazo para todos, Dios me los bendiga enormemente. Un gran saludo y bendiciones para Camilo Martínez, que está allí en México, participando en la cumbre que se va a realizar esta semana. Muchos éxitos, mi profe, representando a Colombia, nuestra tierra, la mejor de las representaciones. Camilo, Profe, ¿cómo hago falta Camilo ahí? ¿Cómo me da envidia no, sana estar ahí en México? él solo la tira para él no nos invita ni nada, ya está envidioso. Bueno, estamos allí cerca. Se invitó a Johncito, no quiso ir. No, sí, no puede, tengo un compromiso ahí, pero bueno, la próxima ya estaremos allí en México dándole duro a las cumbres. Dale. Chao, chao. Dios los bendiga, muchas gracias, chao. Bendiciones, amigos. Chao.